El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta la exposición sobre el libro Los Muchachos de la Democracia, de José Miguel Soto Jiménez, por el prologuista de la obra Roberto Casa, director general del Archivo General de la Nación. Esta noche tendremos el privilegio de escuchar a Roberto, una de las voces más rigurosas y autorizadas del pensamiento histórico dominicano contemporáneo. Su trayectoria intelectual, su compromiso con la investigación seria y su permanente defensa de la memoria histórica nacional convierten su participación en un verdadero aporte a la comprensión de nuestro pasado y de los desafíos del presente. La obra Los Muchachos de la Democracia, de la cual Roberto fue quien hizo el prólogo, el prologuista, eh, fue escrita por José Miguel Soto Jiménez. Y esta obra nos invita a reflexionar sobre una generación marcada por las luchas políticas, las ideas democráticas y las contradicciones de una etapa decisiva de nuestra historia nacional, específicamente alrededor de o entre el 90 y el 94 y posteriormente a ello también, obvio. Más que un simple relato, constituye una mirada humana y política sobre hombres y acontecimientos que dejaron huellas profundas en la vida dominicana. Recientemente fue puesta en circulación con la presencia de distinguidas personalidades, entre los cuales se encontraba también Roberto, el expresidente Hipólito Mejía y el expresidente Leonel Fernández. Para nosotros es un placer inmenso contar con la presencia esta noche aquí, eh, este trabajo de Roberto, para que nos enriquezca con su concepto y la explicación de su criterio. Adelante, Roberto. Muchas gracias. ¿Me están oyendo? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Ramón Santana. Muchas gracias, Rudy Santana. Muchas gracias a todos ustedes por el honor de volver a compartir con este grupo de trabajo tan auspicioso como tienen ustedes en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo lo hago, como acaba de decir Ramón, como prologuista y desde luego, tal vez en un futuro puedo convenir a los propósitos de ustedes, contar con el mismo testimonio, la misma explicación que de seguro va a implicar, va a comportar nuevos y más ricos elementos sobre la propia obra y sobre el objeto de la obra, que es la conspiración de un grupo de oficiales superiores entre 1990 y 1994. Grupo que no tenía un nombre formal, pero que pasó a conocerse en los círculos de ellos mismos y círculos anexos que conocían de la conjura como los Muchachos de la Democracia, o grupo de los coroneles, ya que no había entre ellos ningún general, sino solamente oficiales superiores, es decir, coroneles, mayores, etc. Este grupo, por lo que se sabe, no había sido informado de su existencia de manera formal en un escrito previo. De manera que, ante todo, esta obra tiene el componente de la originalidad de informar de algo que había quedado en la sombra, que no había sido revelado, a pesar de que
evidentemente muchas personas se enteraron acerca de la existencia de este proceso conspirativo. Aquí se revelan importantes aspectos acerca de la capacidad expositiva, la capacidad literaria y de historiador del general Soto Jiménez, y también el hecho de la trascendencia de un proceso que quedó en la sombra y que viene a ser revelado de manera fundamental en esta obra. Como acaba de decir Ramón, la obra fue presentada en la Universidad del Caribe con la presencia de muchas personalidades, entre ellos varios de los más connotados compañeros del general Soto Jiménez, quien era el principal abanderado de esta corriente militar, como los coroneles, entonces coroneles, luego generales, Manuel Polanco Salvador y Miguel Ángel González Ramírez. Yo quiero destacar que aparentemente la forma en que se produjo el evento, y me consta en el caso de González Ramírez, con quien he sostenido relaciones de amistad, hay concordancia de parte de ellos y posiblemente de todos los presentes, puesto que no hubo disonancias en la presentación de este acto e intervinieron varias personas al respecto, acerca de los propósitos que animaron al movimiento y los detalles conspirativos y operativos en que se vio envuelto. Desde luego, queda pendiente lo que es la otra campana, la parte gubernamental, compuesta por la Generalidad de Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, por el presidente Balaguer y por los funcionarios más cercanos de Balaguer. Tengo entendido que para bien algunas personas de responsabilidades militares y políticas en el esquema estatal están parando algún escrito o algunos escritos sobre el particular, lo cual sería muy deseable para que se pongan en claridad ya las actitudes del presidente Balaguer ante un movimiento de esta magnitud. El origen del movimiento lo sitúa el general Soto Jiménez en los resultados de la elección presidencial de 1990, en que ellos, militares ya motivados por su relación con el PRD, por lo menos ya muchos de ellos, y en particular con el mismo José Francisco Peña Gómez, de lo cual hay testimonios claros de su evidencia, como es el caso del general Zorrilla Osuna, participante de este movimiento también, luego general, entonces coronel también. Hay evidencias de que ya venía gestionándose un clima de malestar en las Fuerzas Armadas. Un malestar, si se quiere, con varios matices, varios componentes importantes. En primer lugar, la conciencia de que debía desaparecer el lastre no democrático desde el punto de vista de la democracia formal en la transición iniciada en 1978 con el llamado cambio que llevó al Partido Revolucionario al poder y terminó con la etapa ultraautoritaria de los 12 años de Balaguer. Esto por un lado. Por el otro lado, además de esta adherencia a la democracia, al cumplimiento de las normas de la democracia occidental, subyacía un problema generacional. No estaban estos satisfechos, los protagonistas de este movimiento, con la petrificación de los mandos alrededor de figuras de la confianza personal de Joaquín Balaguer. Los mandos no cambiaban a pesar de que no eran exactamente los mismos que durante los 12 años. Pero había un malestar generacional que contribuye a explicar
la cohesión de estos oficiales alrededor del propósito de impulsar el respeto a las normas electorales propias de la democracia representativa occidental. El hecho es que, aparentemente, después de constatado por ellos, según ellos, por lo que informa el libro, la realización de un fraude electoral en 1990 que despojó a Juan Bosch del triunfo en esas elecciones, por iniciativa, según el texto de Hipólito Mejía, se empezó una labor conspirativa para impedir que en 1994 se repitiera un hecho de la misma naturaleza y se garantizara en consecuencia el triunfo, el reconocimiento del triunfo del doctor José Francisco Peña Gómez, quien se perfilaba como polo alternativo a Balaguer después del fracaso de la candidatura del profesor Bosch al frente del Partido de la Liberación Dominicana. Aparentemente la cohesión del grupo fue rápida y fácil, y alrededor de ella también empezó a girar la misma personalidad de Peña Gómez, quien entabló relaciones, algunas de las cuales ya existían previamente, con la generalidad de los principales dirigentes de la conjura. El propósito que los unía no estribaba en un golpe de Estado, sino que se agruparon alrededor de la consigna del respeto de la voluntad popular, pero no mediante la comisión del típico golpe de Estado, sino mediante una negativa a la aceptación de un desconocimiento de los procedimientos de la democracia. Esto facilitó la relación con agregados militares de Estados Unidos, un hecho que le confiere a este proceso conspirativo un matiz muy particular, yo diría prácticamente único, al menos en la historia reciente del país. Soto Jiménez interpreta el establecimiento de contactos, de vínculos y de puesta en conocimiento de agregados militares de Estados Unidos por parte de los conspiradores, al hecho de que en ese momento había un grado importante de enfrentamiento de parte de Balaguer con los norteamericanos, o más bien de enfrentamiento de los norteamericanos con la política de cierta independencia que practicaba Joaquín Balaguer. Dos puntos eran sensibles para los intereses de Estados Unidos, los dos relacionados con países de la área, Cuba y Haití. Después de un incidente que pudo haber desembocado en una situación trágica a raíz de la captura de un buque cubano que regresaba desde Angola por parte de unidades navales de Cuba, con lo contrario, por parte de unidades dominicanas, se abrió un proceso de buenas relaciones, no formales, pero sí importantemente informales, de parte del gobierno de Balaguer con el régimen cubano. Esto se manifestó en la violación de la aceptación de los términos del bloqueo impuesto por Estados Unidos al régimen cubano desde 1962 aproximadamente, lo cual es bien conocido. Entonces, Balaguer autorizó la venta de numerosas mercancías, el establecimiento de relaciones comerciales casi formales con el régimen cubano, lo cual, al parecer, no fue, por lo que explica Soto Jiménez, de la complacencia de los norteamericanos, como es de rigor. El segundo punto tenía que ver con Haití, país en el cual se había producido un golpe de Estado que había derrocado al
presidente, la primera administración del presidente Jean Bertrand Aristide, y que había dado lugar a un embargo de parte de Estados Unidos que Balaguer no acató. ¿Por qué no lo acató? Motivo de discusión, no aclarado suficientemente en el libro, a mi modo de ver, pero es un hecho bien conocido. Se sabía desde entonces que seguía produciéndose un intercambio de mercancías a través de la frontera. O sea que no había tal embargo de la parte dominicana, contrariamente al interés de los norteamericanos. Bueno, este componente establece una diferencia importante de la conspiración de los coroneles o de los muchachos de la democracia con el antecedente, pienso que único, hasta donde llegan mis conocimientos, de un movimiento militar importante que se planteara el respeto de la democracia, que fue el de 1965. En 1965, el poder imperial estadounidense estuvo en contra de los militares democráticos. En 2000, perdón, en 1994 había un apoyo soterrado, si se quiere, pero apoyo al fin y al cabo con este grupo conspirativo. 1965, como se sabe, desembocó en una insurrección popular, un movimiento que terminó con la intervención militar de Estados Unidos. En 1994, el proceso se detuvo y no llegó a materializarse. Soto Jiménez explica las razones por las cuales no se produjo la intervención militar de parte del grupo de los muchachos de la democracia. Y es que finalmente se llegó, por las presiones de los norteamericanos, a un arreglo que fue el que consistió en la división del presidente en dos etapas. Una primera de 2 años, el recuento del poder deber, a pesar del reconocimiento casi universal de la existencia de un vasto fraude electoral, a 2 años. El llamado a elecciones en 1996 y la existencia de un nuevo gobierno, resultado del cual no podía elecciones en las cuales no podía presentarse la persona de Balaguer. Ahí se estableció la no reelección y Balaguer quedaba descartado desde entonces, cosa que aceptó. Bien, eso es una explicación que lleva a que José Francisco Gómez optara por la negociación y no por una irrupción de corte militar. Pero desde luego puede haber otras explicaciones, algunas de las cuales son esbozadas por el general Soto Jiménez, acerca de motivos que llevaron a Peña Gómez a no favorecer la comisión del movimiento en un acto ya de derrocamiento del régimen de Balaguer. Temor al derramamiento de sangre, lo cual revela la condición personal bondadosa del doctor Peña Gómez. Peña Gómez además estaba muy seguro, por lo que se ha transmitido por diversos medios, en que en 1996 triunfaría con ventaja indudable, al grado de que terminó aceptando la designación de la candidatura presidencial se hiciera mediante vueltas en caso de que ninguna candidatura llegara al 50% de los votos. Al inicio se había establecido 40%, pero al final Peña Gómez, incluso confiado en la seguridad de su triunfo, aceptó
que fuera elevada a 50%. Bueno, esta solución pactada en 1994, que dio término a la crisis electoral muy aguda que se estaba viviendo en esos momentos y que estaba permeada en las instancias oficiales por la posibilidad de una asonada militar por parte del grupo de los coroneles, abrió un camino nuevo al proceso político dominicano. El movimiento no era conocido generalizadamente, salvo por personas muy implicadas en el seno del PRD, en el seno del propio estamento militar y colaboradores de otra naturaleza, pero también era conocido por la cúpula del régimen de Balaguer. Aquí se presentan interrogantes acerca de por qué Balaguer no procedió a destituir a los protagonistas principales, casi del conocimiento generalizado en las altas esferas del Estado en aquel momento, por lo que se transmite en el libro, cosa que el público en general desconocía, de la existencia de esta conspiración. Aquí será muy importante esperar lo que digan protagonistas del lado contrario, es decir, jerarcas militares del sector gubernamental, sobre las razones que llevaron a que desde antes de la fecha prevista para el amotinamiento de los mandos, o después, ya cuando se plantea la dualidad de las posibles alternativas de comportamiento, de reacciones ante el fraude electoral practicado en esas elecciones, no se produjera una nulificación de los protagonistas del movimiento de los muchachos por la democracia. No se produjo. Más bien, lo que hubo fue el traslado a puestos marginales de algunos de los más conocidos, como los coroneles Blanco Salvador y Soto Jiménez, desterrados uno a Pedernales y el otro a Dajabón. Bueno, el mismo Soto Jiménez explica, y desde luego eso da lugar a posibles alternativas explicativas, de que Balaguer entendió que una acción de este género traería mayor inestabilidad y que no era necesaria, dado el hecho de que se había llegado a un pacto. Incluso en una nota que le hace el propio autor al prólogo escrito por mí, señala que el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, general Iván Hernández Oleaga, era consciente de que un develamiento del movimiento podía traer consecuencias imprevistas, desestabilizadoras. De manera que el tema quedó así y el grupo entró en una especie de congelamiento, aunque no de disolución, lo que se manifestó después de la llegada al poder del presidente Leonel Fernández, cuando gana en segunda vuelta al doctor José Francisco Peña Gómez en 1996. El mismo Soto Jiménez fue ascendido a general, junto con otros, al llegar a Leonel Fernández al poder, y poco después enviado a Washington, lo cual se interpretó como una especie de exilio dorado por ser representante de este máximo representante de este movimiento. El general Soto Acota en su libro aclara que en realidad resultó lo contrario. El presidente Leonel Fernández protegió a Soto Jiménez y protegió a los demás integrantes de este conspicuo de este movimiento militar. Pero, desde luego,
no era la gente que había llevado a Leonel Fernández al poder. Pero Leonel Fernández practicó una política de pacto, de reconocimiento, de búsqueda, de entendimiento con este sector a través de la no cancelación de sus integrantes en las posiciones militares, sino más bien promoviendo algunos de ellos. Incluso algunos integrantes del grupo, según se revela en el libro, pasan ya a servir bajo el régimen de Leonel Fernández, como es el caso, cosa que yo desconocía por lo menos, del nombrado en la época vicealmirante Cifrido Pared Pérez, entre otros oficiales que optaron por servir ya de manera prominente al régimen del presidente Leonel Fernández. De manera que a la larga, con la colonización del proceso político, una especie de redefiniciones de papeles de los integrantes de este movimiento y de integrantes del movimiento del sector gubernamental entonces contrario. Pero es cierto que a raíz de la llegada del presidente Hipólito Mejía en las elecciones del año 2000, que sustituye al primer periodo del presidente Fernández, este grupo toma protagonismo y se hace de la mayor parte de los mandos de las Fuerzas Armadas. Pero yo diría que es la última expresión de la existencia de este grupo, puesto que después ya vemos una dispersión. Hoy día, por ejemplo, el general Soto Jiménez es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, o sea que abandonó la relación, si la tenía en términos políticos, con el Partido Revolucionario Dominicano. De forma que, ya en conclusión, estamos viendo la puesta en claridad de un movimiento de vastos alcances y de gran importancia política en una coyuntura clave que definió el paso de una democracia todavía restringida y sobre todo acompañada de la Comisión de Fraudes Electorales a una democracia donde el fantasma del fraude hasta ahora ha desaparecido. Es decir, es una transición importante que se produjo a raíz de la crisis electoral de 1994, acompañada de la irrupción subterránea del grupo de los llamados muchachos de la democracia. Creo que todo esto abona la importancia del tema propuesto y pone de relieve la importancia del género literario asumido por el general Soto Jiménez, del testimonio. En este caso, porque se está tratando de un proceso casi desconocido, o por lo menos desconocido hasta el momento de la publicación por el gran público. En segundo lugar, porque es un libro bien hecho, bien escrito, un libro que ya reafirma las dotes de historiador del general Soto Jiménez. Es una narración bien estructurada, elegantemente expuesta desde el punto de vista literario, o sea que pone de relieve la importancia que tiene en un medio como el dominicano, donde la conspiración forma parte intrínseca de la vida política, la conveniencia de la redacción de memorias testimoniales de este género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Lo que puedan levantar la mano electrónicamente, si no, nos lo hacen saber por el chat o sencillamente me envían un mensaje. Adelante, Raquel, voy a abrir el micrófono. Sí, buenas noches. Un verdadero placer estar en este chat esta noche. Y más con ese historiador
tan capacitado, con tanta credibilidad en el pueblo dominicano como es el señor Roberto Casá. Muchas gracias. Sí, yo lamento mucho realmente que no haya más personas involucradas en la política nuestra aquí en Nueva York presentes en esta oportunidad. Realmente, esos detalles que usted ha expuesto esta noche son muy importantes que todos conozcamos, todos los que de alguna manera estamos involucrados en la política, porque el saber esos detalles nos ilustra sobre muchas decisiones tomadas por nuestros presidentes en su momento y sobre todo por nuestro líder, mi líder, Leonel Fernández, quien ha sido tan vilipendiado, tan juzgado, mal juzgado por muchos dominicanos. Realmente, eh, también el mismo Peña Gómez. Y el hecho de que usted reconozca el nivel humanitario de José Francisco Peña Gómez, eso dice mucho de usted como persona. Reconocer esa forma de ser de ese líder dominicano. Nada, felicitar realmente a nuestro querido compañero Ramón por tomar esta decisión de hablar de este libro. Realmente no sabía de la existencia del libro y ahora trataré de buscarlo para leerlo y enterarme de otras cosas. Pero gracias, don Roberto, por darnos luz en este tema. Gracias. Gracias por sus palabras. Muy agradecido, de todo corazón. Ok. ¿Alguien más? Tenemos con nosotros a Diomedes. No sé si Diomedes está interesado en hacer alguna pregunta. Eh, que no tiene el número ahí. Oh. Bueno, a mí me gustaría, en lo que se animan los demás, hacer dos preguntas. Roberto, si eres tan amable. Por favor, Eh, sí, claro. me gustaría saber, en primer lugar, porque esto suena como algo innovador. eh, la intervención de los militares, pero poniéndole el sello de que no es golpe de Estado, ¿entiendes? Entonces, en cierta medida, eh, es como que estamos por la democracia, eh, pero tampoco queremos violentar el orden. Me gustaría saber qué valor histórico aportan ellos para comprender la evolución política y social de la República Dominicana en el siglo XX, básicamente, bien, claro está, finales de ella. Y la otra es, eh, ¿hasta qué punto esta obra nos arroja luz para entender las tensiones entre el autoritarismo tan típico, ¿verdad? Eh, por lo menos en el siglo pasado, eh, en nuestro país, con la democracia y la participación política en la historia de nuestro país. Si eres tan amable. Bueno, lo primero, Ramón, Ujú. es que yo creo que de parte de los protagonistas
hay acuerdo en la versión dada por Soto Jiménez. Hablaron algunos de ellos en el acto y estaban por lo menos muchos presentes. Yo no los conozco, pero me consta porque algunos fueron presentados y hasta donde yo entiendo, ninguno, hasta donde no entiendo no, sino en ese momento ninguno presentó una posición divergente de la versión de Soto. De manera que yo pienso que es una versión objetiva, que Soto se ha circunscrito y por eso acepté hacer el prólogo, incluso pues, desde antes de que se produjera este acto. Y lo hice porque ya tenía conocimiento de los hechos por parte del mismo Soto desde muchos años atrás, meses después. Y él y yo nos conocíamos y ya él tuvo la confianza, que yo mismo se la critiqué, de revelarme lo que había estado pasando. Pero además soy amigo de otro de los conspiradores principales, el vicealmirante retirado también, Miguel Ángel González Ramírez. Y desde entonces yo percibí que había coincidencia plena en las versiones que me había ofrecido el general Soto y el vicealmirante González Ramírez. De manera que yo entiendo que Soto se ha ceñido a la narración con sentido de hostilidad. No quiere decir que lo diga todo, por supuesto. Quiere decir que todo lo que él sabe, eso es lo normal en este tipo de narraciones, por razones que se pueden explicar puntualmente o de manera general, pero pienso que es así. Ahora bien, que está dicho en este libro todo lo relacionado al movimiento, evidentemente no. Incluso Soto plantea en el libro que viene un segundo tomo donde varios de los temas tratados se van a ampliar, se van a desmenuzar y se van a incorporar temas no tratados en este primer tomo. De manera que el mismo anuncio de Soto Jiménez revela que no todos los detalles están expuestos en el libro, pero además hay un componente adicional y es que no se conoce hasta ahora ninguna versión de parte de los militares del otro sector. Yo he conversado con uno de ellos, particularmente con uno, y él me ha explicado, me voy a reservar el nombre porque no me he autorizado a hablarlo, pero él era de las figuras prominentes del régimen de Balaguer de los 10 años, que en realidad ellos estaban al corriente absolutamente de todos los movimientos, muchachos, estaban preparados para repeler el movimiento militar. Golpe de, como queramos llamarlo, ya eso es una cuestión, si se quiere, semántica, pero en realidad era un golpe de Estado, un movimiento militar equivalente a un golpe de Estado, puesto que implicaba desconocer las autoridades existentes en ese momento a través de un movimiento militar, que es lo que se produce cuando se conoce como golpe de Estado. Y que ellos estaban preparados a repelerlo. Yo se lo manifesté al general Soto Jiménez en una conversación a propósito de un programa de televisión, en su programa que él tiene de televisión de temas históricos, al cual yo asistí para exponer el avance de un libro mío de reciente publicación. Y el general Soto me dijo que ellos eran conscientes de que estaban siendo reconocidos, que habían sido ya ubicados, pero que no todas las ramificaciones se conocían. Eso no está en el libro, sino estará posiblemente, por lo que dice el libro, en este anunciado segundo tomo. Pero él, de manera oral, me dijo, sí, nosotros sabíamos que estábamos descubiertos, pero no todos estábamos descubiertos, de manera que en la mayoría de mandos de las Fuerzas Armadas nosotros teníamos mayoría y vamos a ser capaces de neutralizar la oposición de los mandos superiores para oponerse a nuestro movimiento. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Eso es imposible de discernir porque no pasó. Ya entramos en el terreno de la especulación. Lo cierto es que
las dos partes estaban preparadas para la acción y tenían conocimientos de las implicaciones, por lo menos las cúpulas de las dos partes, de las implicaciones políticas que se estaban moviendo alrededor del problema. Ujú. Entonces eso introduce indudablemente un factor de importancia del libro que evidentemente debe ser complementada por revelaciones nuevas, conocimientos nuevos, testimonios nuevos, sobre todo del otro lado, o aún de integrantes del otro sector. Debo decir que también en el acto se tuvo la importante intervención del presidente Hipólito Mejía, quien era el delegado de Peña Gómez en la cotidianidad de los procesos conspirativos, el que iba normalmente a las reuniones de parte del PRD y, según el libro, el inspirador, el mentor inicial del movimiento, ya cuando se constituye como tal, es el futuro presidente Hipólito Mejía. E Hipólito Mejía validó lo contenido en el libro. Es decir, que desde el lado de los muchachos de la democracia, yo creo que las cosas están suficientemente esclarecidas. Lo que falta para tener este panorama global es algo que todavía no se ha producido del lado de los mandos militares de la época, ya todos fallecidos, pero que hay personas que no han fallecido u otros que tienen elementos que han sido revelados, que fueron revelados en algún momento por mandos de la época. De manera que no está dicha toda la verdad, pero yo creo que este es un libro importante, no solamente por sus características literarias, sino porque pone de relieve un acontecimiento que no terminó de cuajar, pero que incidió en el, digamos, en el desenlace de lo que estaba sucediendo en 1994. Ujú. Si no hubiera tenido la espada de Damocles de un posible golpe de Estado militar, o como querramos llamarlo, evidentemente la posición de Balaguer pudo haber sido distinta, al igual que si no hubiera tenido la posición, digamos, ya adversa de los norteamericanos, que se manifestó claramente mediante el envío de delegados del mismo Departamento de Estado y de la Organización de Estados Americanos. No sé si, Ramón, si Sí, respondí las dos preguntas. lo otro, o sea, en la segunda pregunta, porque hay un develamiento de el pensamiento crítico ante, diríamos, el autoritarismo. En la historia dominicana, ¿qué nociones puede ilustrar tú en cuanto a ese hecho? Bueno, sí creo que es una reflexión tuya interesante en el sentido de que no puede verse este movimiento como algo aislado, sino como manifestación del agotamiento del esquema autocrático que todavía persistía, en los rastros que todavía persistía, por la presencia del Balaguer como gobernante. Sí. Balaguer jugó un papel muy contradictorio en todo esto. Balaguer era partidario de un régimen autoritario, pero al mismo tiempo con suficientes libertades para no generar explosiones y, digamos, disensos agudos. Ujú. Pero evidentemente se sostenía sobre la base del poder militar, de elecciones amañadas, de la corrupción, del clientelismo. Es decir, es un Balaguer distinto al de los 12 años, el que entra en 1986, pero finalmente es el mismo Balaguer. Y yo creo que este libro, toda esta temática, contribuye a ampliar miras acerca de lo que se estaba moviendo en términos de intereses sociales, de confrontaciones políticas y sociales en ese momento. El hecho de que apareciera un grupo militar tan numeroso, de muchas decenas
de altos oficiales, de oficiales superiores, muchas decenas, eso está clarísimo, que estaban en todas partes, es una señal de que ya había un proceso de maduración creciente de la demanda de democracia y de, sobre todo, de debilitamiento del esquema personalista autoritario de Balaguer. Entonces, aquí hay una manifestación de algo concreto, pero que no lo cubre todo, porque evidentemente los muchachos de la democracia no hubieran surgido si no hubieran estado acompañados de un movimiento popular creciente que fue muy importante. Algunos de ustedes recordarán cómo estuvo el movimiento popular en los años 1989, 1990, muchas huelgas, a veces hubo hasta años de 3 huelgas generales. Eso siguió todavía en los años posteriores, aunque se debilitó un poco después de porque las elecciones, los movimientos populares tienen características un poco autoexcluyentes. Pero el hecho es que había un repudio general a las políticas públicas de Balaguer, un anhelo compartido por cambios democráticos, un debilitamiento en consecuencia del ascendiente de Balaguer. En síntesis, entonces, lo que entiendo es que este libro ayuda a ilustrar procesos políticos más amplios y más complejos. Bien, gracias. Tenemos 3 preguntas adicionales. Francisco Reynoso, déjenme tratar de abrir el micrófono, y también tenemos a Rudy. Adelante, Francisco Reynoso. Sí, muy buenas noches, profesor Ramón Tane, profesor don Roberto Casá, historiador. Mi inquietud es, quiero manifestarle el siguiente. Yo vi una visión suya, precisamente en el programa que el general Soto Jiménez y el general de apellido Marichal producen, creo que es dominicanísimo. Y he visto la motivación en diferentes espacios de televisión del general Soto Jiménez sobre el libro. Pero hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted, y es una pregunta que a él le han hecho, a ver si usted se la hizo también. Por ejemplo, en un momento de que el presidente Joaquín Balaguer le preguntó a él quiénes eran, y él como que se mandó a responderle al presidente Joaquín Balaguer. Eh, Usted como historiador, un hombre de prestigio en República Dominicana y fuera del país, nunca le preguntó al general Soto Jiménez qué lo llevó a usted a escribir el prólogo de ese libro. ¿Qué llevó a que él me propusiera eso? No, a usted a No, decidirse a escribir el prólogo del libro. no, bueno, yo leí el libro, me lo dio para leerlo y consideré que era válido escribir el prólogo, por lo que todo, por lo que he expuesto en conjunto, porque es un libro bien hecho, un libro veraz, un libro importante. Yo he sentido honrado por la petición del general Soto, con quien he tenido una relación personal no muy cercana, por razones bastante obvias, estamos en esferas distintas de la vida nacional, pero sí, digamos, una relación cordial todo el tiempo. O sea, no tengo más motivaciones que la específicamente propias de un historiador nacional como soy yo. No hay ningún componente político, ni siquiera digamos, de mi posición contraria a los regímenes de Balaguer. Nada de esto interviene porque ya estoy obligado a ceñirme a los rigores de la verdad, de la objetividad, que forman parte de los requisitos de la actividad gráfica. Es decir, si yo hubiera visto en el libro deficiencias en materias interpretativas importantes y sobre todo alteraciones de lo que pude haber considerado como alejadas de la verdad, entonces no hubiera aceptado escribir el libro. Es decir, no hay nada más que una
cuestión puramente profesional, de mi parte sin ninguna motivación política, porque yo estoy en otra esfera. Cuando yo estuve en la militancia política, yo siempre estuve alineado con la política socialista de izquierda, es decir, que Soto Jiménez y yo no pertenecemos a la misma corriente. Pero como es propio de la sociedad dominicana, eh, podemos dialogar, podemos tener relaciones cordiales y fructíferas y de colaboración, y es el caso de lo que se produce entre el general Soto y yo. Bien, gracias. Adelante, Rudy, a ver si ya puede abrir el micrófono. Ok. Buenas tardes a todos. Roberto, muchas gracias por tus explicaciones. Como siempre, aportas cosas muy interesantes para entender la historia dominicana. Yo quiero aprovechar que Roberto, que escribió el prólogo del libro, está con nosotros hoy para cuestionar sobre tres cosas que yo creo que son muy relevantes. La primera es que cuando Roberto hablaba en su presentación, daba datos muy relevantes en lo que tiene que ver con el rol en, en ambos procesos, en el de 1965 y más tarde en el 1994. Este, lo que señala Roberto sobre el malestar que existía en Washington con respecto a las aproximaciones de Balaguer a Cuba, definitivamente que tienen que haber producido muchas interrogantes y muchas acciones, vamos a decir, actitudes en contra de Balaguer en el Departamento de Estado. Porque hay que tener pendiente que aún en estos momentos, en el 65 particularmente, lo de la Guerra Fría era muy importante. Y en el 94, aunque la Guerra Fría en teoría había terminado, sin embargo, el tema de Cuba era un tema, algo tabú y algo en lo que, como ustedes pueden ver, hasta hoy en día incluso, el Departamento de Estado de Washington tiene una actitud de rechazo profundo a los acercamientos a Cuba. Entonces, para mí, lo que quisiera es, si es posible, que Roberto amplíe un poco más el tema del rol de los Estados Unidos en lo que concierne a, a esta conjura, ¿no? Si pudiese ampliar un poco más. A mí me parece que es muy interesante porque da luz sobre la postura, vamos a decir así, hasta cierto punto rencorosa y cerrada de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con Cuba. El segundo elemento que yo quisiera plantearle a Roberto es eh, si se puede hacer ahora una reinterpretación de lo que pasó en el 96. O sea, definitivamente, como Roberto señala, Peña Gómez prefirió hacer un acuerdo con Balaguer. Peña Gómez pensaba que su victoria estaba muy segura en el 96. Sin embargo, Balaguer aparece, vamos a decir así, haciendo un acuerdo con Bosch y ungiendo a Leonel Fernández, ¿no? Quien no era en ese momento realmente la persona que los Estados Unidos hubiesen tenido en mente para sustituir a Balaguer. Entonces la pregunta es esta: ¿puede interpretarse lo de la facilitación, lo de que Balaguer facilitara el ascenso
del PLD al poder como una jugada de Balaguer o como una respuesta de Balaguer al hecho de que los norteamericanos en cierta medida lo estaban obligando a salir del poder. Esa es la segunda. Y la última es, si Balaguer hubiera sido más cuidadoso con respecto a la promoción de los oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, ¿pudo eso haber impedido el desarrollo de esta conjura? Porque parece ser que muchos de ellos estaban enojados con el hecho de que Balaguer no respetaba los ascensos que ellos pensaban posiblemente que se merecían, ¿no? Bueno, esas son las tres cosas que yo quisiera Bien, plantear. bien, Rudy. Vamos a ver si voy recordando los tres puntos. Quizás comienzo con el tercero. Está más próximo. Eh, yo creo que es imposible determinar qué hubiera pasado en caso de que Balaguer hubiera adoptado una postura más institucional, como era la que reclamaban estos militares en la cuestión del estamento castrense. Eh, pero es difícil que Balaguer hubiera adoptado una postura distinta, porque eso formaba parte, lo que él hacía, de su propia forma de reproducción del poder, que tenía siempre visos autoritarios, a pesar de que el Balaguer de 1986 no es el mismo de 1996. En esos 20 años se produjeron cambios en las estructuras sociales, cambios en los alineamientos políticos, que llevaron a que ya el Balaguer represivo, ultra autocrático de 1966 cambiara a una postura aparentemente democrática. Pero eso es una postura, eso es un elemento parcial. Balaguer también necesitaba en personas de su confianza, en clanes, en círculos de la máxima confianza para reproducir un poder autocrático o de con visos importantes autocráticos todavía, a pesar de los procesos de democratización. De manera que Balaguer estaba obedeciendo a una lógica del poder. Y yo pienso yo especulo que estos militares jóvenes eran conscientes de que no tenían futuro como en sus carreras militares si persistía Balaguer. Esa es lo que yo puedo responder a esta pregunta. Pero desde luego habría que ya profundizar sobre escarbar más en las dimensiones del poder de Balaguer entre 1986 y 1996 para dar una respuesta final en ese sentido. Debo también destacar en ese sentido, Rudy, que el mando militar de 1986, sobre todo con los años, ya no era el mismo del de los 12 años. Neinivar, por ejemplo, había fallecido, Pérez y Pérez, otro baluarte militar, los 12 años, importancia totalmente secundaria. Y otros se dieron de baja, habían fallecido algunos y otros estaban ya fuera de la carrera. O sea, personas claves como Mélido Marte o Rivera Caminero de los 12 años, o Chinino Lluveres, ya estaban fuera de circulación. De manera que Balaguer se había reciclado, no cabe duda, pero un reciclamiento que hay que tomar con pinzas, parcial. El reciclamiento, al fin y al cabo, Balaguer era un político extremadamente hábil y abierto a los determinantes de las circunstancias, pero al mismo tiempo tenía también certezas acerca de la conveniencia de rasgos autoritarios en el ordenamiento del Estado y de su papel personal en la conveniencia del futuro, del presente y del futuro de la nación dominicana. Balaguer se veía a sí mismo como un predestinado y todo giraba en él alrededor de la conveniencia de su poder personal. De manera que eso también nos lleva un poco a la primera pregunta, hasta donde recuerdo, y es los motivos que pudieron haber tenido los norteamericanos en oponerse a Balaguer en 1994,
particularmente, aunque ya eso se venía arrastrando desde años antes. Pero fíjense que se venía arrastrando hasta cierto punto, porque en 1990, aunque de seguro hubo un fraude menos colosal que el de 1994, los norteamericanos apoyaron a Balaguer. Por lo menos no lo objetaron, no lo objetaron. Y ya esa no objeción era clave para que él pudiera imponerse al profesor Bosch, que era el virtual ganador de esas elecciones. Como no hicieron nada, más bien apoyaron cuando Balaguer ganó en 1986. Ahí, claro, es mucho más explicable, porque no se habían dado esas manifestaciones de acercamiento a Cuba y de conflictos en otros ámbitos con Estados Unidos. Entonces, en 1986, 80.000 votos quedaron sin contar. Los norteamericanos no hicieron nada para reclamar que esos votos fueran contados. Y eso fue una fraude electoral. De manera que la actitud de 1994 es muy distinta a la de 1990 y 1986. Y eso lo que revela es, primero, el endurecimiento de las posiciones de Balaguer alrededor de la búsqueda de una preeminencia personal. Y sobre todo, o sea, Balaguer tuvo digamos, la característica en su quehacer como gobernante, desde 1966 incluso, de haber actuado con altos índices de autonomía respecto a los Autonomía norteamericanos. relativa. Sí. Autonomía relativa. En 1966 era mucho menor que después, porque los norteamericanos estaban metidos en todas partes. En cada unidad de las Fuerzas Armadas había un oficial de Estados Unidos como asesor del jefe de esa unidad. Eso fue debilitándose con los años, pero al inicio era abrumador la presencia del MAC en las Fuerzas Armadas, a nivel de batallones. Tengo entendido que era a nivel de batallones. O sea, en cada batallón había un oficial norteamericano que era el consejero del comandante dominicano de esa unidad. De manera que Balaguer tenía que pactar sus ímpetus de autonomía, sus búsquedas del poder general, del poder total, con la gravitación de un poder que él sabía que era incuestionable de parte de los norteamericanos, y en ese sentido se movió de una manera muy sutil, pero creciente. Yo diría que incluso en las últimas décadas, el único gobernante que se ha planteado de manera consistente poner ciertos límites a ímpetus de las políticas norteamericanas es Balaguer. Sí, yo Hacia creo que sí. 1990, creo que fue en 1989, se produjo un documento llamado Plan Blanco. Es un documento que nunca ha sido publicado, pero que ha circulado, yo lo tengo incluso, donde se recomienda la instalación de unos 20 campamentos de refugiados haitianos. Eso venía inspirado por los norteamericanos. Siempre ellos han visto, por lo menos desde cierto momento, este país como una especie de válvula de escape de las tensiones en Haití. Bueno, Balaguer consistentemente se opuso a esas políticas de los norteamericanos. El problema no se reduce, a, como lo señala Soto Jiménez, a las relaciones con el golpe de Estado o con el régimen de Aristide, que indudablemente Balaguer contribuyó a derrocar. Y ahí creo que bastante de consenso con los norteamericanos. O sea, ese golpe de Estado estuvo también movido por los hilos desde Santo Domingo. Y de manera que lo que había era una relación bastante compleja entre la lucidez de Balaguer, de la necesidad de estar inserto en los mecanismos globales de dominación del imperio norteamericano, y al mismo tiempo la búsqueda de planos importantes de autonomía personal. Entonces, que yo sepa, hasta donde llega mi interpretación, Balaguer es el único gobernante que de manera expresa, franca, directa, ha tenido que ser respetado por los norteamericanos. Fíjese que incluso en 1994, la preocupación de los agregados
encabezado por un tal señor Orozco. No da el nombre de pila. General Soto es el único que menciona de los varios agregados que estuvieron. Quizá él no era agregado, quizá él tenía una calidad no militar, ahora no recuerdo bien, porque estaba a cargo de la embajada. Pero eh, fíjense que esto es un hecho casi inédito, que el mismo señor Orozco le reconociera a los conspiradores, como se señala en el libro, que en Washington se llevaba a cabo una batalla entre quienes objetaban a Balaguer y planteaban que había que salir de él, y quienes decían que mejor era negociar con él. Es decir, Balaguer lograba imponer una dosis de respeto de su ascendente tan poderoso en la sociedad dominicana, por motivos de su relación con factores de poder, por su brillantez personal, por sus concepciones, por su pasado con el trujillismo, con las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí hay un elemento importante que tiene que ver con el hecho de que ya llegó un momento que en los círculos norteamericanos o en círculos de Estados Unidos, no puedo decir más allá porque no hay documentos todavía oficiales publicados que revelen los intríngulis de este proceso en los círculos dirigentes de Washington, pero evidentemente se había producido ya en ese momento un quiebre que cuestionaba este ímpetu a la autonomía por el que Balaguer siempre se rigió. La segunda pregunta, Bien. Rudy, excúsame. Sí, lo que tú acabas de decir ahora, en cierta medida, va en la línea de la pregunta que aún no has respondido, y es que si se puede interpretar ahora el hecho de que Balaguer haya facilitado el ascenso al poder del PLD, si se puede eso interpretar precisamente como una suerte de respuesta de Balaguer al hecho de que los norteamericanos estaban forzándolo a salir del poder. Y él hace una jugada en la que definitivamente no permite que los planes del PRD, por lo menos, y yo diría que los norteamericanos, porque ya en ese momento el PRD está integrado, ¿no? A través de los liberales de Washington, como decía Peña Gómez, ¿no? Al esquema de poder de Washington. Entonces, si se pudiese interpretar esa jugada que hizo Balaguer como una respuesta a lo que habían hecho los norteamericanos, eh, cuando Peña Gómez pensaba que era de seguro que iba a ascender al poder. Yo pienso que probablemente es así como tú señalas, pero no me atrevo a manifestarlo de manera tajante. Yo pienso que hay que esperar a que se aclaren algunas circunstancias del, digamos, de la política de los norteamericanos con los documentos relativos a ese periodo y de la aclaración de memorias por parte de actores de ese momento. Lo que pasa es que no sabemos si eso se va a producir. Tengo entendido que hay personas escribiendo en ese sentido, que uno de los ayudantes principales de Balaguer, uno de los generales más cercanos a él, del círculo íntimo, ha escrito una memoria. Él está vivo todavía. Es un hombre ya que debe ser casi centenario. Entonces, habría que esperar, habría que esperar. Yo tengo versiones que indican que Balaguer no estaba comprometido necesariamente con la salida PLD. Pero eso son versiones de una persona que tenía algo que contaba frecuentemente con Balaguer, yo diría casi cada semana, que es el poeta y escritor Cándido Gerón, que tiene un libro, Mis conversaciones con Balaguer. Él no Cierto. aclara en el libro eso, porque en el libro él decidió dejar de lado muchas cosas. Yo se lo he señalado en más de una ocasión, pero él me ha manifestado, sí, él decidió hacer un libro, digamos, cuidadoso y no meterse en planos demasiado espinosos. Pero él me ha dicho que él va a hacer otro libro donde plantee nuevas cosas.
Ojalá lo haga porque él es un testigo privilegiado. Él fue tomado por Balaguer como una especie de Ya. albacea testimonial histórico. Y él me dice que Balaguer en un momento dado intentó que Peña Gómez llegara a la presidencia. Es la visión de Cándido. Y lo puedo decir porque no creo que él ojete que yo revele ese conocimiento que él tiene, a pesar de que no lo he puesto por escrito. Otra persona muy cercana a Balaguer, cuyo nombre ya prefiero no dar porque no lo he autorizado y no tenemos ese grado de compenetración, me ha dicho que en un momento dado Balaguer intentó llegar a un acuerdo con Jacinto Peinado, que era el candidato oficial del Partido Reformista. Balaguer no se podía reelegir en 1996, entonces el candidato oficial del partido, sabiendo que iba a perder, era Jacinto Peinado. Digo, no lo sabía, Jacinto Peinado creía que podía ganar. Balaguer sí debía ser consciente de que iba a perder. Pero a pesar de eso, según lo que me testimonia este amigo, cuyo nombre, reitero, no debo dar, porque tendría que pedirle autorización, y yo creo que él es de los que piensa escribir sobre esa materia. Balaguer intentó hacer un arreglo con Peinado a través de Guaroa Liranzo, que era una figura clave de todo ese entramado, y que las actitudes prepotentes de Peinado lo impidieron. Bueno, como digo, hay muchas versiones y yo creo que es un tema que posiblemente, a pesar de que se puedan agregar testimonios y criterios, quedará como un plano de interpretación variable para los estudiosos de la historia. Ok, Muy bien. ok. Gracias, Rudy. Eh, Ok. doctor, nos quedan 3 preguntas. Con eso cerramos, ¿verdad? ¿Qué le parece? Sí, 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 como no, como ustedes consideren. Ok. Vamos con Carlos Miguel. Déjeme abrir el micrófono. Eh, Carlos Miguel. Adelante, Carlos Miguel. Tiene que abrir el micrófono. Ok, adelante. Sí, buenas noches. Gracias. No sé si, profesor, si es aventurado afirmar que primó más la filiación pro peñagomista o pro PRD en los conjurados que el amor a la democracia, como pienso yo, porque ese mismo grupo fue indiferente al fraude del 1990 y el propio doctor José Francisco Peña Gómez apoyó al no protestar ni apoyar al PLD en ese fraude que yo creo que fue un error del doctor Peña Gómez, que por conveniencia política no apoyó la democracia y simplemente manifestó el PRD que había ganado Balaguer. No sé si es aventurado decirlo, porque en el 94 el PLD sí se opuso al fraude y la presión fue mayor y se logró una salida democrática. ¿Qué usted piensa, profesor? Miren, sobre esto entramos de nuevo en una materia que puede dar lugar a criterios divergentes. Desde 1990 mismo, yo le pedí a dirigentes del PLD o personas muy relacionadas a Bosch que me dieran una versión integral de los hechos. En realidad nunca lo recibí. Nunca recibí una versión acabada, sino fragmentaria. Puedo decir hoy, porque está fallecido desde hace años, que mi amigo Miguel Coco, que ya era una persona muy importante, a pesar de que no era un dirigente formal en ese momento del PLD, pero fíjense que en su editor Alfa y Omega, que estaba el centro de cómputo del PLD en 1990, y bueno, él me dio datos sobre el particular, como me lo dieron otros dirigentes del PLD y personas de otras orientaciones, cosa de la cual yo me limitaba a tomar algunas notas a posteriori, porque no eran entrevistas formales, sino conversaciones. Y desde luego recuerdo muy bien que Miguel Coco me admitió que
según su criterio, el que me dijo a mí, que yo sepa, él nunca lo escribió, pero habría que ver si en alguna deposición en un programa televisivo de otro género, él lo afirmó o no. Pero a mí él me afirmó que el PLD efectivamente perdió en 1990, que a pesar de todo, mediando, por supuesto, elementos de fraude, el, el Partido Reformista obtuvo 3.000 votos contados sobre el PLD, sobre el profesor Bosch. Eso es un criterio. Hay otras versiones. Hay una versión que indica que me ha sido facilitada por dirigentes del PLD de que Peña Gómez no, en definitiva, nunca terminó de comprometerse con una postura, eh, digamos, unitaria para salir de Balaguer en 1990. Por el contrario, otras personas de otras latitudes me han manifestado que, por ejemplo, hasta Jacobo Magluta le ofreció un apoyo incondicional a Juan Bosch en 1990 y que Bosch lo rechazó. Bueno, de nuevo, aquí entramos en un terreno muy controversial sobre hasta qué punto hubo fraude, hasta qué punto hubo otros mecanismos. Yo creo que moralmente no cabe duda, Bosch ganó las elecciones de 1990, pero ese es mi criterio. El jefe del centro del cómputo del PLD, Víctor Grimaldi, ha afirmado claramente que Bosch perdió en ese momento. Eso es una posición que puede ser objeto de respeto, pero la cosa evidentemente es más compleja que un simple recuento de elecciones con muchos elementos de irregularidades. Porque ya en ese momento había un repudio muy amplio a las políticas de Balaguer. Las elecciones lo que hicieron fue detener un proceso de desgaste que venía produciéndose en el terreno social mediante movimientos populares y huelgas generales en los meses y años anteriores. De manera que es muy difícil llegar a un acuerdo en esa dirección. De parte de partidarios de José Francisco Peña Gómez, a mí se me ha asegurado que, al igual que Jacobo Magluta, Peña Gómez ofreció apoyo incondicional al PLD y que Bosch lo rechazó. Señores, aquí resta esperar documentos, hacer cotejos de documentos existentes de la misma prensa, porque fue una coyuntura sumamente accidentada, y de testimonios existentes o por producirse, para llegar a conclusiones al respecto. Como les digo, yo no tengo una claridad completa sobre el particular, pero yo tengo mis dudas acerca de que de parte de José Francisco Peña Gómez hubiera el propósito de evitar que Bosch ganara las elecciones en 1990. Yo pienso que, por el contrario, me da la impresión, por los testimonios que yo he recibido, de que Peña Gómez aprovechó ese momento para reconciliarse, para lograr una reconciliación por él anhelada con su maestro y el superastro, como él lo definió, profesor Juan Bosch. O sea, Peña Gómez siempre quedó con una espina clavada en el pecho. Esa es mi impresión. Desde luego no me lo dijo él, yo tuve muy poco contacto en vida con el doctor Peña Gómez, nunca tuve oportunidad ni deseo tampoco de practicar una entrevista formal y una conversación sostenida de tipo histórico. Pero por indicaciones que he recibido de personas afines a él, relacionadas a él, como Hugo Tolentino, entre otros, que no compartían ese punto de vista, Peña Gómez, sinceramente, según esos testimonios, deseaba el triunfo de Bosch. Pero como le digo, yo no me atrevo a tener una opinión terminante, no soy especialista en el periodo, no he hecho una investigación específica, de manera que reitero que es un terreno que queda en el ámbito de determinaciones en investigaciones futuras. Bien. Entonces, vamos a concluir con Cirilo Ventura
Y la pregunta final, la de Diomedes Núñez Polanco. Cirilo, a ver si puede abrir el micrófono. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ok, ok. Bueno, gracias Ramón, de verdad, por la oportunidad que nos permite escuchar al profesor. Excelente exposición, profesor. Gracias. gracias. Nos trae la luz de nuevo. Y en ese tiempo quizás no estábamos de lleno viviendo todo lo que estaba pasando, pero usted hoy pues nos trae toda esa información excelente. Pero mi pregunta no va para ese tiempo. Me voy a tomar el atrevimiento de irme a la actualidad, porque vemos que Estados Unidos siempre está encima de nuestra nación, ¿verdad? Y ya lo hemos visto en tantas ocasiones y nueva vez quieren hacer algo encima de nosotros que no nos conviene. Por tanto, yo quisiera aprovechar su presencia para ver qué usted piensa de ese bendito nuevo imposición que nos quieren dar sobre los campamentos de refugiados. Perdóname, Ramón, que estoy fuera de tema, pero me gustaría aprovechar esa información de Roberto, porque no puede ser de que se nos permita esto y realmente qué está obligando al gobierno de Luis Abinader a aceptar estas cosas, este disparate que va en contra de nuestra nación, de nuestra tranquilidad prácticamente. Perdóname, Ramón, si es que se puede contestar fuera del tema. Gracias. ok. Doctor. Sí, vamos a ver. Debo aclarar lo siguiente. Yo soy un funcionario del Estado y estoy obligado a abstenerme por razones de profesionalidad, Sí, porque yo no soy un político, no soy un político activo. Yo tengo mis ideas políticas, las de siempre, para decirlo de una manera general. Yo sigo siendo un socialista de izquierda y yo puedo, digamos, defender eso y lo voy a seguir defendiendo toda mi vida. Yo no voy a renunciar a mis convicciones de izquierdista, pero yo soy un funcionario bien. que he aceptado el sacrificio de deponer la exposición de posiciones personales. Entonces ahí se Ujú, me ujú. dificulta Sí, hacer un sí, planteamiento al respecto. Pero fíjese, lo que yo entiendo es que, de todas maneras, es que lo que está planteado ahora no es distinto a lo que se ha planteado antes de los campamentos de refugiados haitianos. Ahora, no sé si la palabra incluso campamento es aplicable. Es recibir 30 delincuentes deportados de Estados Unidos al mes, un máximo de 30 personas al mes. O sea, es algo distinto, ¿eh? No tiene que ver con la situación neurálgica, que para mí es la importante en relación al tema del éxodo de población haitiana hambreada hacia nuestro país. Sobre eso yo he tenido posiciones muy claras porque no entro en contravención con ninguna política pública de ningún gobierno ni de ningún partido. Yo creo que está claro que el problema de los refugiados haitianos, es decir, de la migración irregular haitiana, constituye un problema de gran gravedad, de enorme gravedad. De manera que es un planteamiento, si se quiere, político, por supuesto, pero que no está parcelado en ningún sentido, bien, ni está dirigido contra nadie en particular, a pesar de que entiendo que esto está determinado ante todo por conveniencias empresariales. bien. Es decir, que no es algo que revela una ineficacia global del Estado, sino una, un interés en la sobreexplotación del trabajo de estos inmigrantes. Lo que está planteado ahora es algo totalmente distinto y no es privativo de República Dominicana porque tengo entendido que tratados iguales o convenios iguales, la palabra tratado posiblemente no es la que convenga, han sido firmados por Costa Rica también, por El Salvador y por Panamá. De manera que es algo que ya trasciende a la República Dominicana y forma parte de un tinglado de conveniencias de Estados Unidos por aplicar
las políticas de la presente administración de ese país. Bien. Quien nos falta es Diomedes, no lo veo, pero déjeme ver si Diomedes, a ver si puede abrir el micrófono. No sabemos si Diomedes, si se salió. A ver si puede abrir el micrófono, Diomedes. Bueno, nada. Bueno, Vamos a concluir aquí, doctor, para no sacrificarlo más de su tiempo de ocio, eh, inmensamente agradecido por su No he tenido deferencia. ningún sacrificio. Es un placer colaborar con una Ujú. iniciativa tan loable como un círculo de lectura de temas dominicanos por dominicanos residentes en los Estados Unidos. Es decir, cuenten conmigo, no es ningún sacrificio, es una colaboración gustosa que hago con ustedes. Los felicito por este tipo de iniciativas y los exhorto a seguir adelante en el conocimiento, en el mejor conocimiento de los distintos factores de la existencia de nuestro país. Muchas gracias por el honor de haberme invitado. Como de costumbre, doctor, usted nos ayuda con sus más recientes obras. Creo que Diomedes llegó. Eh, y nos gustaría posteriormente que agendáramos los desmontes, pero ya con un poquito más de planificación, si le es Muy bien, posible. con mucho gusto. Cuenten conmigo. Será un honor. Eh, no veo a Diomedes, ¿no? sí, él está Muy ahí. bien. ¿Eh? Él está ahí. ¿Dónde está? No lo veo. Parece que él no entiende que tiene que abrir el micrófono. Ok, ok. Bueno, ahora se coló otra persona, Jeffrey Reyes, pero vamos a ver, Diomedes. Adelante, tiene que abrir el micrófono, Vamos a Diomedes. terminar con Diomedes. Sí. Él parece que no está entendiendo que tiene que abrir Tiene el que abrir el micrófono. micrófono, Diomedes. Ok. Oh, lo volví a Lo cerrar. abrió, pero lo cerró otra vez. Ajá. Bueno, pues nada. Chao. Diomedes. Tiene que abrir el micrófono, Diomedes. Ok, Ahí sí, saludos, saludos. adelante. Saludos. Bueno, muy bien, bueno, todos, saludos Roberto y a todos la tertulia, muy importante. Tengo un problema de carga, estoy en una zona que hay problema de carga. Bueno, no escuché al principio. Ya Roberto, de los muchachos de abril. No, ¿Cómo es? yo hice No, simplemente un él hizo todo. señalamiento. Exacto, no, está bien, está bien. En el libro no se habla de eso, pero en el acto allá que habló Hipólito, habló Leonel, Leonel Fernández sí hizo un comentario que señaló como que los antecedentes inmediatos, los muchachos de abril del 94, los muchachos de abril del 65, un poquito ese aspecto. Que en el libro sí no se señala de manera directa, pero como antecedente histórico era ese acontecimiento de abril, ¿no? No, eso era que quería decirle. No sé si tú sobre eso hablaste al principio. Bueno, yo mencioné, sí, que había paralelismos y al mismo tiempo diferencias. Dos Ujú. mitos, indudablemente los dos, y la defensa Bueno, de estar representativo, pero al mismo tiempo en contextos totalmente distintos y con objetivos distintos y ciertos objetivos, ciertos matices, y desde luego en un entorno en que la gravitación de Estados Unidos se manifestó de manera totalmente diferente. En el 65, la contra la realización de los agregados militares de Estados Unidos, mientras que en el 94 con juicio, por lo menos la apoyo de los agregados militares de Estados Unidos. Ya. bien.
Ok, Sí, sí, sí. Por eso, eso era, eso ok. era. Está bien. Miren, hay más preguntas, pero vamos a pedirle a los compañeros que nos escriban la pregunta y yo se la hago llegar a Roberto y entonces él la contestará. Ok. Ok, Muchas muchísimas gracias, gracias, Roberto. Roberto, de nuevo, ¿eh? Bueno, Ok, muchas gracias a ustedes. Un un honor. placer Hasta inmenso, ¿eh? luego. Ok, Salud a todos. bye.